Tal, hermanos, pues nuevamente estamos retomando nuestros estudios y en esta ocasión continuaremos a partir del versículo 7, ya del capítulo 35 del segundo libro de Crónicas. Seguimos estudiando la vida, el reinado del rey Josías y el día de ayer vimos tres principios más, nos quedamos en el principio de conmemoración. Decíamos en este principio que recordemos lo que Dios ha hecho y comentábamos pues que ese Dios creó a Adán y Eva, perdón, ese Dios que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto sigue siendo nuestro Dios, es vigente, como dice la Biblia, no se ha cortado su mano. Entonces, recordemos lo que Dios ha hecho, retomemos nuestros símbolos y demos sentido a nuestras tradiciones. Y hoy vamos pues ya a concluir con el reinado de Josías. Vamos a ver algunos principios más que hemos dicho, principios para tiempos difíciles. Esto lo llevamos platicando toda esta semana, como el rey Josías se enfrentó a una época pues muy complicada para vivir, igual que en estos momentos nosotros estamos atravesando esta situación complicada y hemos aprendido algunos principios que podríamos aplicar también a nuestra vida en estos momentos, ¿no? Entonces, sin más, hermanos, vamos a orar para que Dios nos hable. Dios nuestro, muchas gracias porque nos permites seguir estudiando tu palabra, Señor, y en esta hora pues pedimos que tú hables a nuestro corazón y dejamos en tus manos nuestras necesidades, Señor. Tú conoces nuestras peticiones, nuestros anhelos, Señor, y los dejamos en tus manos para que hagas con ellos lo que es tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Y vamos por un noveno principio, el principio de celebración. Dice el versículo 7 y más adelante, y dio el rey Josías a los del pueblo ovejas, corderos y cabritos de los rebaños, en número de 30,000 y 3,000 bueyes, todo para la Pascua, para todos los que se hallaron presentes, esto de la hacienda del rey. También sus príncipes dieron con liberalidad al pueblo y a los sacerdotes y levitas. Hilcías, Zacarías y Jehiel, oficiales de la casa de Dios, dieron a los sacerdotes para celebrar la Pascua 2,600 ovejas y 300 bueyes. Asimismo, Conanías y Semaías y Natanael sus hermanos y Asabías, Jehiel y Josabat, jefes de los levitas, dieron a los levitas para los sacrificios de la Pascua 5,000 ovejas y 500 bueyes. Entonces, principio de celebración. Podemos decir, hermanos, de este principio, vivamos la fe como la fiesta que es. No por el hecho de estar en una situación complicada o difícil, ¿no? Que estemos atravesando momentos complicados, pues no nos podemos olvidar de la fiesta que es nuestra fe, de lo que representa, porque finalmente podemos estar, hermanos, como ustedes me digan, enfermos, tristes, con pérdidas de relación, de dinero, de lo que sea. Sin embargo, nuestra fe en Dios nos garantiza que esto que estamos pasando es pasajero. Algún día va a terminar. No sabemos si en un mes o a lo mejor ni siquiera termina todo el mal, digamos, en nuestra vida, pero la garantía que tenemos, nuestra fe, nos dice que hemos de estar en la presencia de nuestro Dios algún día. Entonces esa es nuestra fe. Aunque tuviéramos la peor vida que se pueda tener sobre la tierra, nuestra esperanza es que un día estaremos junto con nuestro Dios por toda la eternidad. Entonces vivamos la fe como la fiesta que es. También compartamos la vida con gozo. Vean la forma en la que las personas entregaban el rey de su propia hacienda. Dice que entregó una cantidad, 30,000 cabritos, corderos, ovejas, 3,000 bueyes para la celebración de la Pascua. Entonces, compartamos la vida con gozo. Dice que el pueblo levita entregaron con liberalidad, ¿no? Con alegría. Entonces, compartamos la vida con gozo y finalmente enseñemos las bondades de la vida en Dios, ¿no? Es mejor tener una vida en Dios que cualquier otro tipo de vida. Ya les decía que incluso aunque tuviéramos toda nuestra vida problemas y más problemas y más problemas, el día que muramos
ese día vamos a estar en la presencia de nuestro Señor y eso habrá valido ya la pena. Número 10, principio de organización. Vean cómo dice a partir del versículo 10 precisamente. Preparado así el servicio, los sacerdotes se colocaron en sus puestos y asimismo los levitas en sus turnos conforme al mandamiento del rey, y sacrificaron la Pascua y esparcían los sacerdotes la sangre recibida de mano de los levitas, y los levitas desollaban las víctimas. Tomaron luego del holocausto para dar conforme a los repartimientos de las familias del pueblo, a fin de que ofreciesen a Jehová según está escrito en el libro de Moisés, y asimismo tomaron los bueyes. Y asaron la Pascua al fuego conforme a la ordenanza, mas lo que había sido santificado lo cocieron en ollas, en calderos y sartenes, y lo repartieron rápidamente a todo el pueblo. Después prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes hijos de Aarón, estuvieron ocupados hasta la noche en el sacrificio de los holocaustos y de las grosuras. Por tanto, los levitas prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes hijos de Aarón. Asimismo, los cantores hijos de Asaf estaban en su puesto, conforme al mandamiento de David, de Asaf y de Emán y de Jedutún, vidente del rey. También los porteros estaban a cada puerta y no era necesario que se apartasen de su ministerio, porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos. Entonces, vean ustedes la forma tan organizada que tuvo el rey Josías para la celebración de la Pascua. Cada uno hacía lo que le tocaba hacer. Entonces, podemos decir, celebremos organizadamente, ¿no? Hagámoslo bien, no hay necesidad de luego andar dando pena, ¿no? Porque, ay, este hermano hizo aquello que no le tocaba y no sé qué, en fin. Principio de organización. Dios es un Dios, lo hemos dicho muchas veces, Dios es un Dios de orden y las cosas que para Él hacemos pues deben estar organizadas. También podemos decir que deleguemos, el rey Josías era el rey y no hizo más que organizar a cada quien como le correspondía, ¿no? No es necesario que yo haga todo, o que usted haga todo, o que el pastor haga todo, o dejarle todo solo a los diáconos. Todos, de acuerdo a lo que nos toca hacer, podemos cooperar, ¿no? Vamos por un principio más, el 11, principio de desarrollo. Sigue diciendo el versículo 16. Así fue preparado todo el servicio de Jehová en aquel día para celebrar la Pascua y para sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová conforme al mandamiento del rey Josías. Y los hijos de Israel que estaban ahí celebraron la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron ahí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Entonces vean cómo decíamos en estudios pasados que Josías no se quedaba con nada, iba un paso más y un paso más. Podemos aprender que él se desarrolló, principio de desarrollo decíamos. Es importante crecer tanto como mejorar. Entonces, dice que nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde Samuel y que los reyes postreros nunca volvieron a celebrar una Pascua como la del rey Josías. Entonces, es importante crecer y mejorar. También conviene hacer las cosas cada vez mejor. Para ello hace falta evaluar y renovarse. Podemos hacer las cosas cada vez mejor. Superar a nuestros antepasados es honrarles. Imagínense que así se dijera de nuestra iglesia, ¿no? A la que usted pertenezca. En nuestro caso, la iglesia, el Divino Redentor. Que como nuestra iglesia, como se hacían las cosas, se hacen ahora, mejor que se hacían antes. Y que los que vengan las vuelvan a hacer mejor y así sucesivamente hasta que sea una iglesia pues que cada vez se renueva y que cada vez hace las cosas mejor que sus antepasados. Eso es honrarles. Imagínense el agradecimiento, el honor que le damos a nuestros antepasados de hacer las cosas mejor. Y finalmente, hermanos, el principio de lucha. Es un principio un poco triste que nos enseña el rey Josías. Miren, vamos a leer el versículo 20 y los versículos que siguen. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él
Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿Qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra, y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo, y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: Quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritos en el libro de Lamentos. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas, conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová, y sus hechos primeros y postreros, aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Entonces, principio de lucha, hermanos. Las guerras nunca se ganan, en todas se pierde, ¿no? Evitemos las guerras. También podemos aprender que la única razón para hacer guerra es que Dios sea quien la realiza. Aquí Necao le dice a Josías: no vengas contra mí, yo no tengo pleito contigo, ¿no? Y Dios me ha dicho que me apresure contra mi enemigo, y no eres tú. Y Josías no entiende, ¿no? No era una batalla de Dios. Josías armó su propia guerra. Él no tenía que morir en ese momento, ¿no? Entonces, podemos aprender que la única razón para hacer guerra es que Dios sea quien la realiza. Si no, ni vayamos, hermanos. Entonces son 12 principios que el rey Josías nos ha enseñado para vivir en tiempos difíciles. Y me gustaría terminar haciendo algunas preguntas, ya que hemos concluido estos principios. Y la primera sería: de estos 12 principios que podemos estudiar esta semana, ¿cuál cree que tiene usted ya? ¿No? Pues que diga, de 12 pues tengo 6 o tengo 8 o los 12, ¿no? A lo mejor hay quien dice: no, yo los 12. Ahora, ¿qué de estos 12 principios nos hacen falta a nosotros como discípulos que somos? Otra pregunta que podríamos hacer es: si Josías fuera un personaje de nuestro tiempo, si ahorita existiera, ¿qué haría? ¿Qué cambios realizaría? ¿Qué revolución armaría? ¿Qué se le ocurre a usted, hermano, que Josías pudiera hacer? Como, imagínense que fuera gobernante o presidente o nuestro pastor o un líder simplemente, o como papá o como dueño de una compañía. ¿Qué cree que Josías haría? Era un tipo revolucionario que no se olvidaba de los mandamientos de Dios. ¿Usted qué cree que haría Josías? Y la última pregunta, y tal vez es la más importante: ¿cuál es la enseñanza más importante que le deja el estudio de Josías? A lo mejor el hecho de que hizo un pacto con Dios. A lo mejor lo que más nos impacta o lo más importante es que no debió ir a la guerra a la que Dios no lo había enviado, ¿no? Por ejemplo, no lo sé. Entonces, pues ahí están, hermanos, 12 principios para vivir en tiempos difíciles que podemos aplicar a nuestra vida. Yo espero que hayan sido de bendición, como fueron de bendición para mi vida, y desearles, como siempre, pues que Dios los bendiga mucho, que los consuele si están tristes, ¿no? Que los aliente, en fin, pues eso, que los bendiga muchísimo. Para mí ha sido un placer y un gusto compartir estos principios con ustedes, y nos vemos pronto.